Iniciamos ya con el capítulo 6. Inician mostrándonos una conversación en un restaurante con las compañeras de George del ayuntamiento, teniendo un poco de celos porque dicen, ay, ¿cómo es que George se fue de paseo? Que seguro la debe estar pasando delicioso y bla bla bla. Pues ya nada relevante, ¿no? Entonces ya volvemos a otra escena diferente donde vemos a George cenando con Olka, su jefe del ayuntamiento, 2 empleados más y pues el que se está haciendo pasar por el esposo de Olka. Yuri está un poco nerviosa ya que ya trae su traje de Thorn Princess. Y creo que aquí algo curioso y nada perverso, pero me gustaría mencionarlo, es que no sé ustedes, pero percibieron como que un aumento de personalidad en el diseño de George, un aumento pues visible, ¿no? Solo es dato curioso, nada importante ni perverso. Pues ya Yuri está un poco nerviosa, su jefe le dice cálmate porque pues si no el enemigo pues puede, si es que hay enemigos cerca, pues se van a denotar de esto. Y pues recuerda que Leonardo lo que quiere es desvivir a Olka, así que seguramente ha de vivir contra toda una infinidad de matones para que pues hagan este trabajo. Ya omitiendo cositas un poquito irrelevantes, vemos como Anya y Lloyd están cenando dentro de la nave. Anya está muy feliz comiendo mucha comida, de hecho extrañan a George, se siente ese apego emocional que ya han desarrollado por ella, se siente que le extrañan mientras están cenando. Y entonces volvemos a otra escena ya donde terminan de cenar toda la compañía de George y se dirigen de nuevo al camarote para resguardar la seguridad de Olka y el bebé. Entonces pues George se va con Olka por separado y el jefe se va en conjunto con el que se está haciendo pasar por su esposo y 2 empleados más que pues no están al tanto de todo lo que está viviendo, ¿no? Estos 2 empleados quiero suponer que pues son alguien que se consiguieron, ¿no? Alguien que no está enterado de la realidad, ¿no? De la situación. Estos pues se ve que tomaron un poco, el que está haciendo pasarse por su esposo de Olka pues claro que no tomó, pero de repente en el camino así dentro de la nave, el jefe de George del ayuntamiento se percata que alguien los está observando y como que los está siguiendo, ¿no? A ellos 3, o sea, al que está haciendo pasar por su esposo, al jefe y a los otros 2, bueno, son 4. Entonces, se percata y les dice, ahorita los alcanzo, sigan ustedes. Y los otros 2 chavillos, pues deberíamos ir a tomar otra copita, ¿no? Ya están medio alcoholizados. Y se va a encargar de ese sujeto, que es un sujeto de traje blanco. Bueno, de repente se esconde por un lado y le sale por atrás y lo abarranca contra la pared y le dice, ¿quién eres? ¿Quién te contrató? Y eso me sorprendió que el jefe del ayuntamiento de York, pues, para empezar, es parte de Garden. Y pues que pelea también porque pues es la imagen del diseño de alguien ya mayor, ¿no? Bueno, total de que se encarga y le dice que hay muchos matones distribuidos a lo largo de la nave, que pues todos van tras Olka y pues el trabajo es quien sea el más veloz va a recibir un gran pago, tal vez por Leonardo Hopon o por demás. Y mismo le menciona que hay una persona que contrataron que les está vendiendo información para encontrar a Olka y le revela que ya saben que se hospeda en el camarote 8053 la señora Shati y bla bla bla. Entonces que pues ya todos están por actuar, carga de desvivirlo, lo tira por ahí el jefe y ya pues wow, se siente la agitación, ¿no? Entonces se va directamente con el que se está haciendo pasar por el esposo de Olka y le dice, oye, ¿hablaste con alguien? Y ya se deshace de los otros 2 tipos. Le dice, que te da un retortijón. Vámonos. Le dice, ¿hablaste con alguien? Hace unos días solo con mis padres para despedirme, es que no los iba a ver en algún tiempo. Le dice, idiota, ¿sabes lo que has hecho? Pues alguien está vendiendo información. Hay muchos matones distribuidos a lo largo de la nave y van tras Olka. Tenemos que ir al camarote y resguardar su seguridad. Bueno, cambiamos de escena y vemos a Olka y a George en el camarote, todo muy tranquilo. De repente tocan a la puerta, George se asoma y ve que es un cocinero con un carrito con la cena servida y le dice, genial, trajeron la cena. A lo que Olka responde, yo no encargué servicio a la habitación. Y se oyen disparos por la puerta, a lo que George reacciona súper rápido. Una escena súper genial, se ve súper badass George, la neta, en la que agarra a la señorita con su hijo y los abalanza sobre la cama resguardando su seguridad y de repente actúa rápidamente. Para esto ya van corriendo sobre el camino fuera de la habitación el jefe con los otros 2. El jefe lanza unos dardos que se robó de un juego de dardos de por ahí, avalanchando sobre el tipo, pero York ya había todo rápido porque para esto lanzó uno de sus bastones
directo a la cabecilla, desviviendo al tipo en seco y le dice: ¿cómo te atreves a atacar si hay un bebé a bordo? Wow, genial. El jefe dice: hay que actuar rápido. Le dice al que se está haciendo pasar por su esposo: deslízalo hacia adentro del cuarto sin dejar rastro de agua roja. Yo me encargo de esto. Hace una llamada, le dice: oigan, los señores que se estaban hospedando en la habitación discutieron y hubo una pelea, hubo unos poquitos desestrozos, pero necesitamos otro camarote. Ya, dice: yo me encargo de esto, y le da un pequeño papelito a George donde le dice: mira, esta es una lista de otros camarotes que están disponibles en segunda clase. Llévate a Olka, su bebé, y al que se está haciendo pasar por su esposo muy cautelosamente. De hecho, les da unas máscaras, le dice: en tal lugar hay una fiesta de disfraces, no te la quites, y pues ya que encuentres el camarote, pues la dejas ahí, y pues ya esperemos. Yo me encargo de esto, tú haz tu trabajo, y pues hasta que lleguemos al punto en el que vamos a intercambiar a Olka a la otra nave, tenemos que encargarnos de esto, ¿no? Pero ya le dice que hay muchos asesinos que ya van tras ella y ya saben de su existencia. Para esto cambiamos otra escena donde nos muestran a asesinos escondidos en un lugar donde pues les están dando la información el tipo que dice que ya saben de su existencia en la nave y pues que vayan tras el más veloz. Aquí vemos cómo desviven a uno de los asesinos que pues era como que engreído, ¿no? Y pues la neta, a pesar de que están haciendo algo malo, el chiste está que pues deben estar bien organizados. No, ya cambiamos de escena y George ya van con las máscaras, pasando por un cuarto donde hay una fiesta de disfraces, baile y demás. Y aquí hay varios asesinos que intentan pues actuar sigilosamente, a lo que George actúa muy rápido. A uno le lanza un broche de corbata, lo desvive totalmente. Otro que la quería atacar sigilosamente directamente a Olka en un punto ciego, lo agarró George de las manos diciéndole: ¿quieres bailar conmigo? Ay, lo siento, sé que no lo parece, pero ya estoy casada. Y golpecito lo deja dormir y le dicen: ahora no hables, por favor, disculpa, lo siento, estoy casada. Y siguen caminando. Para esto hay un cambio de escena donde Anya está en una tienda de recuerdos queriendo un llavero de una calaverita. O sea, que le dice a Lloyd, le hace su berrinche de que lo quiero. Lloyd tiene un dilema total entre si comprárselo más o de qué le serviría comprarle este llaverito. Tiene un dilema moral en su mente de que por qué le serviría, pero luego al final de cuentas dice: no, pues sí, porque se lo voy a comprar porque debo de pasar desapercibido como un padre normal y lo que menos quiero es llamar la atención. Para esto Lloyd menciona, dentro de su pensamiento claro, que ha visto que hay varios micrófonos distribuidos a lo largo de toda la nave, además de que hay muchas personas sospechosas, que seguramente debe haber gente importante del gobierno o demás, y que pues lo que él menos quiere es llamar la atención y que va a intentar divertirse. A lo que de repente hacemos un cambio de escena que se combina junto con las escenas de George y Anya y Lloyd, porque Anya está en esta tiendita de recuerdos. Lloyd accede a comprárselo y dice: mira, te lo compré, pero para esto Anya se percata que viene un desvividor gigantesco con algo, con una como cadena y machete, y dice: ¡ay, ahí viene mamá con esa señora! Y está trabajando. No quiero que mi papá vea que mi mamá es una asesina porque se van a divorciar y demás. ¿Qué voy a hacer? Entonces Anya piensa muy rápido y le dice: papá, te debes de divertir, que no te estás divirtiendo, bla bla bla. Una señorita de la tienda de recuerdos le dice: miren, tengo esta ropita, que bla bla bla, no quieren. Anya total de que convence de que para que Lloyd demuestra que realmente está divirtiendo, debe de vestirse muy divertido y demás. Lloyd accede y dice: seré el mejor padre, deberé pasar como un padre normal. Y accede a comprarle a la señorita ropa. Le dice: pruébatela, quiero que salgas muy guapetón. Bueno, al menos yo leí eso en los subtítulos. Y pues Anya lo que menos quiere es que se crucen en escena, pues George en su trabajo que está haciendo y Lloyd, ¿no?, en su diversión familiar. Pues ya Lloyd entra al probador. Anya se quiere dirigir para ver la escena de acción. El tipo ataca sigilosamente a George y a Olka, lanzando su cadena con su gancho, a lo que George reacciona rápidamente en una escena súper increíble y dice: ay, no me percaté ya hasta que lo tenía encima, ¿no? Y pues ya se ve que va a iniciar la pelea. Anya está emocionada, pero a la vez como que quiere hacer de que no se crucen caminos Lloyd y George. Y pues lastimosamente ahí termina el capítulo 6, que está conectado con el capítulo 5. Y no sé si siga conectado con el capítulo 6. Y no sé si siga conectado con el capítulo 7 y 8 o cuando termine el desarrollo de esta misión de George.
pero me sorprendió. Comenzamos con algo más serio, está muy bueno. Cada vez creo que esta segunda temporada me ha sorprendido mucho en cada uno de los capítulos, cómo le han dado desarrollo a cada uno de los personajes de Spy Family. Es algo totalmente inesperado. Yo no he leído el manga, no estoy al tanto de los sucesos, he leído muy poco, a lo que me quiero referir, pero me gustó. No sé ustedes qué piensen. ¿Les gustó este video? No olviden comentar, hacer nuevo sub y dejarme su blue gen. Esperen los demás videos sobre Spy Family porque va a haber un montón. Recuerden ver los shorts de En Chorto, donde les resumo los capítulos de Spy Family en un minuto. Claro, omitiendo un resto de eventos que no son tan importantes o que no me da, al menos a como yo resumo los capítulos. Solamente les doy como que la esencia de cada capítulo. Y nos vemos en un siguiente video. Nos vemos. Adiós.